Claro, porque yo contaba que en los siglos XVIII, XIX, la iglesia sintió un poco que el mundo la atacaba, porque algunas culturas o algunos acontecimientos históricos, culturales, fueron un poco no creyentes, aumentó el racionalismo y otras cosas, entonces la iglesia se sintió un poco a veces como atacada y reaccionó también como desconfiando del mundo y diciendo que la cultura y la modernidad no siempre era positiva. Entonces, eso creó en general en el pueblo de Dios una cierta idea de que un buen cristiano como que no tenía que estar tan en el mundo. Claro. Entonces, eso fue el cambio que hizo el Concilio Vaticano II, diciendo, ese fue un momento histórico, eso ya pasó, el mundo, las personas, la creación es creación de Dios. Todo ha sido hecho por Dios y todas las personas son hijas de Dios, son dignas criaturas de Dios, a imagen de Dios. Entonces, no hay que tenerle miedo al mundo, muy por el contrario, hay una tarea que hacer en el mundo, hay muchas cosas que aprender del mundo también, y nosotros como iglesia estamos en el mundo, somos parte de la creación y juntos toda la humanidad tenemos que caminar para el bien. Entonces, ese fue el gran cambio, o sea, una mirada positiva de las personas, una mirada positiva de las culturas, una mirada positiva de la realidad, para juntos toda la humanidad caminar hacia el bien. Padre, le contamos que ya tenemos algunas respuestas, ¿eh? La pregunta, repetimos, es ¿qué cosas buenas reconoces en tu cultura, en tu pueblo? Y nos dice, por ejemplo, nuestro amigo Antonio desde Dinahuapi, provincia de Río Negro, muy cerca de San Carlos de Bariloche, a unos metros nada más de esa localidad. Dice, lo bueno que tengo aquí en este hermoso pueblo es la comunidad que me acompaña y que nos recibió con mucho amor, también dando la gracia de ser ministro de la Eucaristía. Tenemos aquí un lago precioso, la montaña que nos acompaña. Nos dicen Antonio y Marina que nos están escuchando mientras están trabajando. Tienen una roticería y la verdad, bueno, conocemos esta región de la Argentina. Es una zona bellísima, tanto en su naturaleza como lo que nos cuentan nuestros amigos Antonio y Marina en la cultura de su gente. Y esto es lo que decís, padre, también se recupera a partir de Gaudium Spes. Claro, porque en realidad siempre la gente y la vida humana ha encontrado bondad y belleza en el mundo, pero Gaudium et Spes como que quiere reforzarlo, decirle en realidad uno tiene que tener ojos para ver la belleza del mundo, en dos sentidos. En un sentido, como dice ella, que los lagos preciosos, la naturaleza preciosa, todas esas cosas muestran que Dios es bello y ha creado cosas bellas para que nosotros las disfrutemos. Pero además dice la comunidad, o sea, las personas, es algo siempre muy bonito y muy profundo que uno pueda tener contacto con otras personas, porque cada persona a uno le enseña algo, con cada persona uno puede establecer una amistad y aprender cosas, sentirse amado, amar a otro, y todo eso es muy bueno y le hace mucho bien, y la iglesia entonces está llamada también, y ese es el sentido de esta constitución, está llamada como a fomentar y a ser un agente de bien en todas partes. Bueno, también responde Marco desde la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, padre Rodrigo, y él, bueno, asocia, y esto es habitual también, ¿no? Lo hacemos muchas veces, cultura a tradición. Dice, por ejemplo, yo lo que reconozco como bueno, me gusta mucho, es que en mi cultura hay parte de la tradición polaca, a la que pertenezco y mantengo. Bueno, esto también es bien de aquí, de Argentina, ¿no? Un país Sí, abierto a distintas expresiones culturales, a distintos pueblos, y bueno, por ejemplo, en este caso aparece, en su caso, la tradición polaca, como pueden aparecer otras inmigraciones que tienen que ver con lo llegado desde Europa hace ya, bueno, un siglo atrás, y también últimamente las inmigraciones cercanas de países vecinos, países como el tuyo, padre, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, bueno, distintos países que también conforman esta cultura argentina. claro, eso es muy importante lo que él dice de la cultura, porque en realidad todas las personas, cada uno de nosotros tiene una cultura que se refiere a un país, pero también a veces dentro del país hay pueblos más originarios, o sea, siempre hay una cultura, y la cultura quiere decir el modo como yo vivo, o sea, el modo como yo me relaciono con la naturaleza, el modo como yo me relaciono con las personas y el modo como me relaciono con Dios. Son distintos, cada uno tiene más, algunas personas tienen más cariño por la naturaleza, otros son más amigos de la fraternidad, y así cada cual tiene sus expresiones culturales diversas. Entonces, lo que el concilio también indica que todas esas expresiones son algo bueno y algo que hay que conservar y mantener, porque uno es parte de la cultura, o sea, uno no debe perder su cultura. Si uno inmigra de un lado a otro, se tiene que adaptar, por supuesto, a la nueva lugar que está, pero no perdiendo lo que es de uno, porque uno aporta al nuevo país. Un inmigrante aporta con su cultura al nuevo país y recibe del nuevo país
también un aporte para sí mismo. Eso es lo que también el concilio está diciendo, que uno nos aportamos, nos ayudamos mutuamente, cada uno con su cultura. Padre Rodrigo, bueno, por lo que nos estás compartiendo, Gaudium et Spes también recuperó esta figura, este concepto de Jesús historia, Jesús metido en medio de la historia, que también a través de los tiempos, cada tiempo tiene también sus diferencias, en tiempo y en espacio, podemos descubrir esa presencia de Dios, de su Espíritu, en lo bueno que hay en el mundo. Claro, esta constitución tiene también un origen en una primera idea que tenía el Papa San Juan XXIII, cuando él dice que él está atento a los signos de los tiempos, o sea, a las cosas que la historia, que las culturas, que los pueblos están deseando, están buscando, están desarrollando. La Iglesia también los mira y en eso ve también una voz de Dios, un pasar de Dios, una palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando ve que los pueblos desean más justicia y están buscando que haya más, por ejemplo, sueldos justos y más similares unos con otros, entonces dice, ahí hay una voz de Dios que nos está invitando a todos a trabajar por la justicia. Claro, muchas veces uno tiene que estar bien atento a los signos de los tiempos, porque Dios habla en la palabra de Dios, que hemos conversado otras veces, habla en la liturgia, pero también habla en los acontecimientos. Por ejemplo, cuando una persona, tan simple como que cuando uno sabe que una persona está enferma, eso es un signo, una palabra de Dios para ir a visitarlo. O cuando alguien está deseoso de cambiar de vida, también es un signo. Cada acción, cada acontecimiento, cada situación del mundo puede ser una palabra para mí. Si yo veo, por ejemplo, en una situación de trabajo, un problema laboral, eso puede ser una palabra que me está diciendo hay que ayudar, hay que colaborar, hay que servir, hay que buscar más justicia, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que estar atentos a la voz de Dios a través de los acontecimientos. Bien, bueno, así está. Está planteado el tema, Padre Rodrigo. Y a ver, esto ocurrió, esta Constitución, Gozo y Esperanza, fue presentada ya por la década del 60, hace ya 50 años. Y en esos primeros años, rápidamente la Iglesia, el pueblo de Dios se adaptó, aceptó, tomó esta nueva mirada, o eso ha costado. Claro, mira, en realidad ha costado un poco, como siempre cuestan los cambios, pero en general fue muy bien acogido por la Iglesia, porque fíjate que esta Constitución comienza con unas palabras muy bonitas, que dice, el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Esas palabras son muy bonitas porque en el fondo está diciendo, cuando hay un sufrimiento de alguien, es el sufrimiento de nosotros, de la Iglesia. Cuando hay un gozo de alguien, es el gozo de la Iglesia. O sea, nada humano nos es ajeno. Todo lo humano nos interesa y queremos colaborar. Si hay una cosa buena, colaboramos en lo bueno. Si hay una alegría, nos alegramos con lo que se alegra. Y si hay una tristeza, también es un sufrimiento para nosotros y queremos ayudar a consolar ese sufrimiento. Es como un deseo de estar con toda la gente y vivir con toda la gente en medio del pueblo, ayudándolo. Padre, allí estás de alguna forma expresando lo mismo que dice San Pablo en alguna de sus cartas, ¿no? Y la pregunta sería, esta mirada, digamos, que recupera, ¿no?, esta visión positiva del mundo, buscar los signos de la presencia de Dios en el mundo, ¿tiene que ver con lo que hacían también los primeros cristianos? Claro que sí, porque en realidad los primeros cristianos, cuando resucitó Jesús y lo vieron, ellos no se quedaron en Jerusalén, ni siquiera en Israel, sino que se repartieron por todo el mundo. Y San Pablo dice, me he hecho todo para todos para ganarlos a todos, rico con los ricos, pobre con los pobres, sufriente con los sufrientes, alegre con los alegres. En el fondo, uno se va haciendo semejante a los demás. Uno es, digamos, lo que la Constitución nos invita es a ser sensibles con lo que ocurre en el mundo, que nada nos sea ajeno. Decía un antiguo, los padres de la Iglesia siempre decían, nada humano me es ajeno, o sea, todo lo humano me interesa y yo me vinculo a eso. Una de las cosas más importantes que ocurrió después del concilio en la Iglesia en general, particularmente en Latinoamérica, es, por ejemplo, se dieron cuenta que habían pueblos donde no habían sacerdotes o a veces no habían en lugares más pobres sacerdotes, entonces muchos sacerdotes o religiosos se fueron a vivir a esos lugares más pobres, más sencillos, como para mostrar que toda persona y toda necesidad es nuestra necesidad y es nuestro deseo.
Padre, tenemos aquí una pregunta, bueno, una participación de Carmen desde la provincia de Buenos Aires, desde San Andrés, y ella dice, por ejemplo, bueno, es lo que suena en su corazón, ¿no? Cuando decimos mundo, dice, yo pienso en lo material, y por ejemplo, bueno, nos refiere a la carta de Santiago cuando el apóstol dice, ¿pero acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse enemigos de Dios? Ya, es muy importante lo que dice Carmen porque las palabras muchas veces tienen varios significados, ¿no? Entonces, la palabra mundo, claro, en San Juan y en algunos textos, como cita ella, puede significar mundo, se puede referir a lo contrario a Dios, a las cosas mundanas, como uno dice, ¿no? A las cosas como que están alejadas de Dios. Ese no es el sentido que le da el Concilio Vaticano II, sino que el Concilio Vaticano II, cuando habla de mundo, está diciendo en el fondo creación, lo creado, el ser humano. Porque todo lo creado ha sido creado por Dios, y en el Génesis dice, cuando fue creando día a día, no sé si se recuerdan, ¿no es cierto?, creó el cielo y la tierra y vio que era bueno. Creó la luna, las estrellas y vio que era bueno. Creó al ser humano y vio Dios que era muy bueno. O sea, todo lo creado es bueno y el hombre, imagen de Dios, muy bueno. Eso es lo que el concilio entiende por mundo. Podríamos llamarlo entonces creación, para no confundirnos con lo mundano, ¿te fijas? Pero sí, eso es, que todo lo creado, porque ha sido creado por Dios, tiene una huella de Dios. Y el ser humano, especialmente creado como imagen de Dios, tiene una bondad natural. Entonces, lo que está diciendo el concilio es que como todas las personas son buenas originalmente, digamos, por la creación, las cosas que hacen en principio son buenas, excepto el pecado, que es lo que es contrario a Dios. Pero en general las cosas creadas son buenas y por eso uno siente un deseo de ayudar y también recibe un mensaje de las cosas de Dios. La verdad, Padre, que bueno, estas expresiones que nos estás acercando son absolutamente esperanzadoras, ¿no? Y bien de este tiempo de Pascua, muchas veces caemos en el pesimismo, vemos todo negro, todo negativo, y aquí nos estás diciendo que, bueno, por supuesto el pecado existe, pero exceptuando ello hay que afinar la vista y vamos a encontrar muchas perlas preciosas, muchos signos de la presencia de Dios en el mundo. Exactamente, mira, tú has dado exactamente en el clavo, en el centro de lo que estamos hablando, porque lo que justamente el concilio quiere decir es eso, que el bien y Dios es más fuerte que el mal y que el pecado. La vida es más fuerte que la muerte. Es lo que hemos celebrado en la Pascua, ¿te fijas? Es la resurrección de Cristo. Vence a la muerte y vence al pecado. Y por eso cada persona humana, a pesar de que es débil y frágil, fundamentalmente es buena. Y por eso uno tiene una profunda esperanza. Y por eso las palabras del concilio comienzan: gozos, alegría y esperanzas del mundo. Porque una de las características más importantes del cristiano es que confía en las personas y tiene esperanza. Lo peor que le pueden decir a alguien es que tú eres sin esperanza, no hay esperanza contigo, no hay nada que hacer contigo. Eso es lo peor que uno le puede decir a alguien, porque toda persona tiene esperanza, toda persona puede cambiar, toda persona inicialmente es buena, aunque a veces la vida lo lleva por caminos malos, pero en el fondo del corazón sigue siendo siempre buena porque Dios lo ha creado bueno. Bueno, Padre, la verdad que es una linda invitación a creer o a volver a creer. Padre, si te parece, repito la pregunta, ¿no? La recuerdo para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan participar. ¿Qué cosas buenas reconoces en tu cultura, en el pueblo, en el lugar donde vivís? Seguramente que hay muchas y podés ir compartiéndolo. Padre, ¿te parece que hagamos aquí un tema musical, que compartamos una pausa musical y ya continuamos? Muy bien, pues.
Continuamos en Enseñanzas del Concilio junto al Padre Rodrigo Polanco desde Chile. Nos está hoy acompañando con esta nueva mirada sobre el mundo que ha aportado justamente, sobre todo la Constitución Gaudium et Spes. Padre, tenemos un llamado, si te parece lo escuchamos. Padre Rodrigo, ¿nos escuchás allí? ¿Escuchando bien? Bien. Padre, vamos a escuchar entonces un llamado que ha ingresado. Muy bien. Sí, la paz con usted y con todo el mundo. Rescato en mi pueblo la cultura del trabajo. Habló Jorge de Rafaela, provincia de Santa Fe. Felicitaciones. No escucho el llamado. Y buenas paz. Bien, bueno, te compartimos. Jorge, sí, desde la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, él rescataba como muy valioso en el pueblo argentino la cultura del trabajo. Ese es el aporte que hacía Jorge. Claro, es muy importante lo que dice él, porque cada cultura tiene su propia modo de vivir y aporta. Entonces uno aprende uno de otro. También el concilio siempre ha dicho que uno puede aprender de las otras personas, y uno mirando, compartiendo, valorando a otras personas, aprende, y eso también le ayuda mucho a crecer uno como persona. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero Padre, podemos preguntarnos entonces cómo es que se manifiesta Dios en el mundo. ¿Cuáles serían, no sé, algunos tips, algunas respuestas concretas como para poder tirar de este ovillo, ¿no? Porque decías, claro, está en el mundo, hay que saber descubrirlo. Claro, yo creo que una cosa muy importante es que uno esté atento a las necesidades ajenas, porque muchas veces uno está tan centrado en sus propios problemas, en sus necesidades, que pueden ser grandes, ¿no? Pero uno está tan preocupado de sus cosas que se olvida de los demás y no es sensible a los demás. Entonces, lo primero que nos invita el concilio es que uno sea sensible y atento a lo que ocurre alrededor de uno, porque alrededor de uno Dios está hablando, y por eso uno tiene que estar atento, porque si no, uno no escucha lo que Dios dice. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, sí, si uno vive en un barrio y se da cuenta que cerca hay un vecino que tiene un problema, una persona mayor, por ejemplo, que no tiene cómo moverse para ir al hospital o para ir a una necesidad. Entonces, los vecinos conversan, entonces uno siente ahí un llamado de Dios. Uno está llamado también a ayudar, a colaborar y ver que esa necesidad de un vecino tenemos que ponernos de acuerdo, ayudamos juntos, nos turnamos para llevar a esta persona al lugar que necesita. Entonces, uno en eso ve una palabra de Dios y ve también una forma de ser un buen cristiano, que es colaborar en el bien de una persona necesitada en el barrio de uno, por ejemplo. Entonces claro, uno se da cuenta que Dios le está hablando. Si uno está muy preocupado de sí mismo, dice, bueno, ese no es mi problema. Pero si uno está más atento y se da cuenta que Dios le habla a través de las personas, va a estar atento a esa necesidad y lo va a sentir como un llamado de Dios. Claro que sí, claro que sí. Padre, bueno, a ver, nos decías, Dios ha creado al mundo, ¿no? Y el hombre es parte de esa creación, por supuesto, y nos ocurre a todos. De pronto tenemos generalmente vivimos en grandes ciudades o en ciudades, por lo menos en ámbitos urbanizados. Salimos un poquito de esa urbanización, de esa ciudad, y nos encontramos más plenamente con la naturaleza, sobre todo cuando vamos a un lugar bello, un paisaje bonito. Es muy sencillo por allí, en ese diálogo, en ese encuentro profundo, a veces frente al mar, a veces frente a una montaña, poder descubrir la presencia de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, allí dabas recién como una primera idea, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo en lo cotidiano, en lo de todos los días? Porque quizás esto cuesta un poquito más y muchas veces caemos en el pesimismo, decir, no, la verdad, no sé, vivo en una ciudad donde las cosas no funcionan, entonces Dios aquí no está. Claro. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que tiene el cristiano por el evangelio mismo es que es optimista. O sea, el pesimismo es siempre una tentación. Por supuesto que hay cosas malas y uno tiene que ser realista para corregirlas, pero fundamentalmente uno tiene que ser optimista con la vida, porque en el fondo uno dice, Dios conduce la historia, Dios conduce mi vida, Dios conduce la historia, Dios conduce todas las cosas de una manera muy misteriosa, pero Él las conduce finalmente. Entonces uno tiene que tener un optimismo de descubrir a Dios en todos lados. Y entre esas cosas que uno descubre en la vida diaria, uno tiene la oportunidad de valorar la belleza de todos los días, desde el amanecer del sol, desde las montañas que tiene. Si tiene una flor, una planta, un pequeño jardín en su casa, uno lo puede contemplar y darse cuenta de la belleza de Dios. Entonces, uno debería aprender a contemplar a Dios en todas las pequeñas cosas de la vida. No solamente cuando uno va y llega al mar y ve una puesta de sol, sino que también en su casa cada día.
Cuando uno riega una planta, por ejemplo, tiene que agradecer a Dios esa planta que tiene, es que es bella, que es bonita, que me acompaña de alguna manera. O a veces las personas tienen un pequeño animal en su casa, un gato, un perrito. Bueno, agradece a Dios por esa compañía, por esa presencia. O sea, todo es una presencia de Dios y uno tiene que agradecer por la belleza y por la compañía que significa lo que lo rodea a uno. Padre, decías muy bien también que en el otro encontramos, ¿no?, esa presencia de Dios. Sí. Bueno, somos seres sociales, nos relacionamos. En estas relaciones, en este vínculo con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, con nuestros familiares, seguramente que vamos a descubrir esa presencia cotidiana de Dios. Claro, creo que uno lo descubre de dos maneras. En primer lugar, porque el mismo Evangelio dice, cuando Jesús dice, lo que hicieron con el más pequeño de los míos, conmigo lo hicieron. Y si uno lee en el Evangelio, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿cuál es el punto fundamental? Es que un hombre estaba caído en el camino, pasaron distintas personas y no lo atendieron. En cambio, el samaritano lo vio, lo reconoció como alguien herido y lo ayudó. Y entonces Jesús dice, ese es el que actuó bien con su prójimo, porque prójimo quiere decir cercano, o sea, para él todas las personas son cercanas, aunque era un desconocido. Entonces creo que el Señor nos enseña estas dos cosas, que en cada persona uno encuentra a Jesús, pero también cada persona es mi prójimo, o sea, mi próximo, está cerca a mí, no hay nadie lejos de mí, nadie me es ajeno, nadie me es un desconocido. Hay un precioso texto de un autor que cuando alguien le pide en la calle le pide un préstamo y él le dice, bueno, yo te presto esto. Y entonces el que lo acompaña le dice, pero ¿cómo le prestaste a alguien si no saben ni siquiera cómo se llama? Y él le dice, claro que sé cómo se llama mi hermano. O sea, toda persona es hermano de uno, ¿te fijas? De alguna manera. Y eso es lo bonito, y eso es lo que nos enseña el Concilio también, y el Evangelio, que nadie me es ajeno, todos me son cercanos, y por eso yo puedo ayudar, colaborar y encontrar a Jesús en cada persona. Padre, estas cosas buenas que encontramos en el mundo, ¿no?, en esta creación, no solamente creación natural, como decíamos, no solamente poder apreciar la naturaleza que a lo mejor nos circunda, en lo pequeño, una flor, en nuestro patio, o un bello paisaje, a lo mejor saliendo un poco de las ciudades donde vivimos, sino también en estas relaciones humanas, toda esa belleza, Padre, puede apreciarse en lo particular y seguramente también en lo general, en lo comunitario, como por ejemplo nos decía un amigo, ¿no?, una persona que nos llamó, yo aprecio por ejemplo la cultura del trabajo, estas cosas que a veces reconocemos como pueblo. Claro, en las dos cosas uno reconoce a Dios. En primer lugar, y digamos que en tres cosas, porque en primer lugar uno reconoce a Dios actuando en uno mismo, en la conciencia. Sí. Porque cuando uno se enfrenta a cualquier circunstancia, situación, persona, como que la conciencia le dice, eso está bueno, eso está malo. O lo motiva, muévete, hace algo, ayúdalo. La conciencia y las emociones internas son siempre una voz de Dios. Y esa es la primera voz de Dios que está en uno mismo. O sea, uno mismo es una creación de Dios, uno mismo tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto uno lo escucha a través de la conciencia y de las emociones del alma que le vienen. Entonces, eso es lo primero. Uno siempre lo encuentra en uno mismo. Pero además, uno lo encuentra en cada persona. Porque cada persona que se topa con uno, lo mira a uno, lo escucha, aunque sea desconocido, pero uno siente que esa persona tiene algo que decirle y uno, si lo mira, lo escucha, lo atiende, le va a poder ayudar en algo y esa persona también le dirá algo a uno. O sea, uno siempre debe estar abierto a recibir y a dar con cada persona que uno se encuentra. Sea una sonrisa, por ejemplo, cuando uno va a comprar, si uno sonríe, si dice gracias, si dice por favor. En esos pequeños gestos uno va entregando algo del Evangelio y va recibiendo también de la otra persona algo de la otra persona. Muy bien. Y también en los movimientos grandes sociales, o sea, cuando el mundo empieza a desear, por ejemplo, una protección mayor para los niños que están en peligro, o cuando uno empieza a sentir que un cierto grupo de personas está siendo marginada por su cultura, etcétera. Entonces, eso también es una voz de Dios que me está diciendo, cuidado, ahí hay un peligro, hay un problema, están desconociendo los derechos de esas personas. Entonces, también los grandes movimientos sociales uno tiene que saber discernir, pero nos hablan de Dios. O sea, Dios nos habla a través de uno, a través de cada persona y a través de los grupos de personas. Claro que sí. Bueno, también participa nuevamente Carmen desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, padre Rodrigo, y ella nos dice, en este caso, el Señor me ha llamado a servirlo como ministro de la Eucaristía y bueno, voy a visitar a abuelos y veo
en ellos la presencia de Dios, la presencia en estas personas. Sí, eso Carmen tiene toda la razón y acentúa una cosa que es importante también para todos nosotros, y es que en realidad Dios está en todas las personas, pero de una manera particular en las personas que sufren, los pobres, los enfermos, y también a veces de una manera especial en los pecadores, porque está con eso llamando a la conversión, invitándolos a que uno los ayude. Entonces, toda persona es una voz de Dios, pero especialmente los que sufren, y uno tiene que estar especialmente atento. Y aquí hay un punto también que no hemos reflexionado, y es que uno tiene que tener ojos para ver. Uno puede tener los ojos y los oídos normales, pero uno necesita ojos especiales de misericordia, oídos de misericordia para escuchar. No basta con mirar, hay que saber observar y hay que saber mirar con misericordia. Entonces, no basta con que uno sepa o esté con alguien, sino que es la actitud de fondo que uno tiene, la apertura del corazón y la capacidad que tenga de descubrir las personas. Voy a poner un ejemplo. Sí. Que lo vimos recién, me imagino que todos habrán participado el Viernes Santo, en la Pasión del Señor, muchos habrán rezado el Vía Crucis, y en las estaciones del Vía Crucis está siempre cuando Verónica va y le enjuga y le limpia el rostro a Jesús, ¿no es cierto? Sí, que es una de las estaciones, muy bonita. Entonces, uno se da cuenta que cuando Jesús iba con la cruz, había mucha gente alrededor, y todos o gritaban o hacían cosas, pero nadie se preocupó. En cambio, Verónica fue la única que en vez de ver a un condenado más, descubrió a Jesús. Y va y le limpia el rostro. Como que en medio de la multitud ella logra descubrir lo que otros no ven. Y eso es muy importante. Uno puede haber mucha gente mirando un problema y nadie se da cuenta que es un problema, hasta que uno no tenga ojos para ver el sufrimiento de una persona, la necesidad de una persona. Muchas veces uno pasa años con alguien y después le dice, pero ¿cómo no te diste cuenta? No me di cuenta en realidad. Es porque no tiene a veces ojos o preocupación o corazón de misericordia para descubrir una necesidad que a veces no lo dice con las palabras, sino que con los hechos simplemente. Padre, en el bloque anterior nos decías, ¿no? Todo es creación de Dios, salvo el pecado. El pecado se opone a Dios. Y aquí recuerdo una frase que solía decir San Juan Pablo II, ¿no? Este gran papa que tuvimos. Él decía, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cómo hacer justamente para... bueno, a veces vemos situaciones de pecado, ¿no? No solamente de pecado personal, a veces son pecados que están enquistados en nuestra sociedad. ¿Cómo hacer para ver en esas oportunidades, en esas situaciones, oportunidades donde la presencia de Dios prevalezca y triunfe finalmente? Sí, esa frase del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que la repetía mucho, que él la toma de San Pablo, es precisamente una frase muy importante, porque lo que nos muestra es que uno siempre tiene que descubrir que donde hay un pecado, donde hay una situación difícil, siempre también está Dios invitando a la conversión e invitándonos a nosotros a ayudar. Entonces, efectivamente, en un pecado, en una persona que está cometiendo una falta, una persona que está en una mala situación, siempre detrás de ese pecado hay una persona, y una persona con una historia. Entonces, uno nunca sabe bien, no hay que juzgar por qué la persona llegó a eso. Sí, lo que uno tiene que ver es siempre una persona. Y como es una persona, uno tiene que intentar ayudarlo, comprenderlo, no justificar lo malo que ha hecho, pero saber que uno siempre dice, mira, este fue un delincuente. No es un delincuente, es una persona que cometió un delito y necesita ser ayudada, necesita ser aconsejada, y de alguna manera hay que ayudarlo, ¿te fijas? Entonces, eso es lo primero, que uno siempre tiene que encontrar detrás de cada acto malo una persona a la cual hay que ayudar. Y lo mismo ocurre que en la sociedad con los que tú llamas pecados sociales, que así se llaman, Sí. que es que si varios vamos haciendo siempre lo mismo malo, por ejemplo, si todos empezamos a mentir, como que después se hace como que es la costumbre mentir y como que mentir pasa a ser bueno. Entonces cuesta mucho más descubrir que es malo cuando todos lo hacen, porque siempre la disculpa, bueno, todos lo hacen. Entonces creo que una tarea importantísima de nosotros también es criticar y darse cuenta y ser lúcido para descubrir en cosas que a veces todos hacemos, igualmente descubrir si algo no está bien, para empezar a buscar ahí un llamado de Dios que nos invita a cambiar, y aunque todos lo hagan. Yo no lo hago, yo soy distinto, yo empiezo un nuevo modo de actuar, con más caridad, con más justicia, con más verdad. Bueno, padre, nos estás, la verdad que aportando mucho en torno a esta nueva mirada que ha dejado el Concilio Vaticano II, esta mirada que también tiene la Iglesia, ¿no?, sobre el mundo, mirada positiva, mirada optimista de poder encontrar la presencia de Dios allí. Recordamos la pregunta que tenemos, ¿qué cosas buenas reconoces en tu cultura, en tu pueblo, en tu entorno? Podés respondernos, por ejemplo, llamándonos al 0351-4200-700, también a través de WhatsApp, un mensaje de texto, en las redes sociales
o a través de la aplicación. Padre Rodrigo, si te parece, nuevamente compartimos música y ya continuamos. Muy bien, pues. Siento, no te sientas, sepa o no te sepa, tú estás. Cuánto me hace falta estar en tu presencia y estar. Nada puedo hacer sin vos, me siento solo como un flor sin sol. Nada puedo hacer sin vos, solo quiero agradecerte hoy por estar. Por estar. Mire donde mire, oiga lo que oiga, tú estás. Todo me recuerda, todo me comenta que estás. Nada puedo hacer sin vos, soy el fruto de tu bendición. Nada puedo hacer sin vos, solo quiero agradecerte hoy por estar. Por estar. Tú a lo más alto, baje a lo más hondo, tú estás. Sobre continente o en el mar creciente, tú estás. Nada puedo hacer sin vos, todo sabe a sintonizó. Nada puedo hacer sin vos, solo quiero agradecerte hoy por estar. Por estar. Viajo lo hondo, subo más alto, estando de cerca, yendo al fondo. Y tú estás. Si estoy hablando, estoy pensando, estando despierto, quedo durmiendo. Y tú estás. Y tú estás. Nada puedo hacer sin vos, soy el fruto de tu bendición. Nada puedo hacer sin vos, solo quiero agradecerte hoy por estar. Por estar. Continuamos en Enseñanzas del Concilio, estamos dialogando con el padre Rodrigo Polanco. Hoy el tema es el mundo y esta nueva mirada que ha aportado el Concilio Vaticano II, sobre todo la Constitución, Gozo y Esperanza. Padre Rodrigo, te compartimos algunos mensajes que van llegando, si te parece. Bueno, sí, me parece muy bien. Mónica, desde Resistencia, provincia del Chaco, en el noreste de Argentina, dice: yo me levanto a la mañana y rezo el rosario, mientras contemplo el patio de mi casa. Aprovecha ese espacio, ¿no? Allí hay árboles de mango. Bueno, dice, para mí esa presencia de la naturaleza me ayuda mucho a dar gracias a Dios. Así es, muy bien, eso es exactamente lo que estamos tratando de transmitir. Ahí está. Bueno, también Alicia, también Mati y Facu, que nos escuchan desde la provincia de Corrientes, provincia vecina a la provincia de Chaco. Ellos están desde Ituzaingó, muy cerquita de Paraguay ya, y ellos cuentan que, bueno, Ituzaingó, dice, es una localidad, es un pueblo muy sencillo con el río Paraná. Allí, por ejemplo, se pesca, está esta cultura de la pesca, se disfruta también, hay mucho turismo, y se mantiene la cultura del trabajo, las tradiciones, el respeto y un espíritu de colaboración. Cuando una persona necesita algo,
allí está el pueblo de Ituzaingó. Qué bueno esto, padre, ¿no? Sí, sí, eso es muy bonito porque en realidad ahí las personas que han compartido su experiencia están diciendo exactamente eso, ¿no? En las pequeñas cosas de la vida, en lo sencillo, uno puede descubrir en un árbol de mango, en la pesca, en un río. Y eso es muy bonito porque eso lo hace a uno estar siempre en la presencia de Dios. Una de las cosas más importantes que uno debe estar es siempre en la presencia de Dios. Pero ¿cómo va a estar siempre en la presencia de Dios? Viendo su obra a través de toda la creación en todos los momentos de la vida. Bueno, padre, la verdad que te escuchaba y recordaba, hablando de frases de santos, una que decía un santo tuyo, chileno, como San Alberto Hurtado, que él decía siempre, contento, Señor, contento. Esta actitud de alabanza y de alegría que nace del encuentro con el mundo. Así es, el San Alberto Hurtado siempre decía eso, contento, Señor, contento. Y él estaba contento, ¿no? Es como... y eso también es muy importante porque cuando uno contempla a Dios siempre se le transforma la cara y uno anda alegre, contento y lo transmite. Uno transmite esa felicidad en la contemplación de Dios, en la creación. Bien. Padre, bueno, a ver, nos estás hablando de este vínculo iglesia-mundo, de pronto recuperar, ¿no? Esta expresión de mundo como creación de Dios, encontrar lo bueno, lo bello, lo noble que hay en él. Pero, ¿qué puede aportar la Iglesia? ¿O qué le entrega la Iglesia, este pueblo de Dios, pueblo fiel de Dios, al mundo en este proceso de diálogo constante? Sí, mira, el Concilio Vaticano II recordó 3 cosas muy importantes que a veces se nos olvidan, aunque son en otro sentido conocidas. En el primer lugar, como nosotros por la fe sabemos que Jesús nos ha redimido y nos ha hecho hijos y nos enseñó a todos a decirle a Dios Padre, de tal manera que nos ha hecho hijos y somos todos los seres humanos hijos en lo más profundo de Dios, entonces lo primero que nosotros tenemos que transmitir al mundo es la experiencia de hijos. O sea, cada persona es un hijo de Dios y por lo tanto tiene una dignidad especial. Entonces, de alguna manera muchas veces uno ve que en la sociedad se indignifican a las personas, no se las trata bien, hay gente que mira en menos a otro, desprecia. Entonces nosotros como cristianos tenemos algo que enseñar al mundo, que es mostrar que cada ser humano es un hijo de Dios, tiene una dignidad profunda y por lo tanto debe ser respetado desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso la Iglesia siempre ha defendido la vida, no solamente por la vida, sino que porque la vida es reflejo de la dignidad de hijos de Dios. Entonces, creo que lo primero que nosotros enseñamos es el respeto a una vida, pero una vida vivida dignamente como hijos. Bien. Lo segundo es que si somos todos hijos de Dios, entonces naturalmente somos hermanos. Claro. Entonces, la fraternidad. Entonces, es muy importante que uno también pueda compartir y tratar a los demás y de alguna manera transmitir que somos todos hermanos. Todo ser humano es mi hermano y por lo tanto toda persona humana merece ser tratada como hermano mío. Cuando en el Génesis, en las primeras páginas de la Biblia aparece que Adán y Eva son nuestros primeros padres, lo que está tratando de decir más allá que un tema histórico o que sea una forma narrativa de decirlo, sino que lo que está tratando de decir es somos todos hermanos. Si tenemos un mismo padre que es Dios o un mismo padre genealógico, entonces somos hermanos. Entonces, lo segundo que la Iglesia siempre tiene que ayudar es mostrar la fraternidad. No hay enemigos, no hay gente que no son hermanos o personas que tienen menos valor. Somos todos hermanos iguales e hijos. Y la tercera cosa que también es muy importante, y esto es como más novedoso del concilio, es que la actividad humana, el trabajo y todas las cosas que hacemos son también un momento de encontrarse con Dios. Uno podría decir, son oración. Uno puede estar rezando siempre en todo lo que hace. Los monjes benedictinos siempre dicen esa frase, rezar y trabajar. Sí. Y entonces pasan la mitad de la vida en el coro, en la iglesia rezando, y la otra mitad del día trabajando. Pero el trabajo para ellos sigue siendo oración. Eso es lo que también el concilio está enseñando. Y es que en el trabajo, en cualquier actividad, uno está rezando. Por ejemplo, incluso en las cosas más sencillas, en la casa una señora está cocinando, es una oración eso. Si se hace con cariño, si se hace con gusto, uno está rezando. Si uno va al trabajo, ese trabajo bien hecho es una oración. Entonces, el valor del trabajo, el valor de las cosas que uno hace, de todas las actividades, no valen las cosas por lo que valen en dinero, sino que lo que más valen por la persona que lo hace y por el cariño que lo hace. Mientras más cariño, más vale eso y es una oración más profunda. Uno se puede encontrar con Dios a través de las actividades que hace, cualquier actividad que uno haga.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad, padre, con esto último que estabas compartiendo, me hiciste acordar de otra frase célebre de una gran santa como Santa Teresa, cuando decía, entre las ollas, entre los pucheros y las ollas, también anda Dios. En medio del trabajo, uno anda a veces pensando o encontrándose con Dios, y esto le pasa, digo, nos pasa a todos. Santa Teresa vivía en una comunidad, pero digo, cualquier laico puede experimentar esto. Así es, y es más importante porque es verdad que los sacerdotes tienen momentos de oración más prolongados porque viven en una iglesia, qué sé yo, pero en realidad eso no resta a que el laico, que a veces tiene otras actividades, no por eso deja de rezar, porque reza de otra manera. Hay distintas maneras de rezar, y una de las maneras de rezar de los laicos es justamente cumpliendo bien el deber y el trabajo. Si uno hace bien las cosas, eso es una oración. Si uno las hace responsablemente, eso es una oración. O cuando, por ejemplo, una mamá se tiene que levantar en la noche para atender a su bebé, bueno, eso es una oración, porque es cariño. En la medida en que uno va haciendo las cosas con cariño, con responsabilidad, con ganas de hacerlo bien, en eso está rezando, se está uniendo a Dios, porque está ayudando también a que el mundo se desarrolle mejor, crezca mejor y las cosas sean mejor hechas. Padre, la verdad que también pensando en el segundo punto que decías, ¿no? Esto de que somos hermanos y nos tratamos fraternalmente, pensaba cómo, y esto es algo habitual, ¿no? Digo, en cada cultura puede ir mutando en cuanto a expresión, pero muchas veces cuando tenemos que dirigirnos a una persona que no conocemos, y esto nace de lo popular quizás, y le decimos, bueno, amigo o hermano, o a lo mejor aquí, por ejemplo, en una parte de Argentina, en el litoral, se le suele decir chamigo, una forma de dirigirnos al otro que a lo mejor desconocemos, pero inicialmente lo tratamos como alguien con quien fraternizamos. Claro que sí. Eso es muy importante porque naturalmente debe ser así. En realidad, lo no normal sería que uno tratara mal a las personas, ¿te fijas? Claro. Lo normal es que uno los trate bien. Y de hecho uno, en general, cuando se encuentra con alguien, lo trata bien, a no ser que después tenga un problema. Entonces, claro, lo normal, y tenemos que ayudarnos mutuamente a que siempre uno se enfrente a otra persona, lo encuentre con confianza, con apertura, con cariño, tratándolo bien. No hay nada más agradable que a uno lo traten bien. No hay nada más agradable que le traten por su nombre, por ejemplo. No hay nada más agradable que le agradezcan algo, que le reconozcan lo que uno haga. Esos pequeños gestos son tan importantes y muchas veces la gente sufre mucho porque nadie les reconoce su trabajo o las pequeñas cosas. Entonces, una de las maneras más importantes de tratarnos como hermanos es que uno agradezca y reconozca, aunque uno esté muy cerca de alguien, reconózcale lo que está haciendo, agradézcale lo que está haciendo, valore lo que está haciendo. Aunque no viva con la persona al lado, siempre uno tiene que reconocer y valorar. Eso es muy importante porque eso hace crecer en amor y en fraternidad. Padre, bueno, un dato que siempre se destaca, ¿no? de la parte del mundo en la cual vivimos, de América, de Latinoamérica, es que, bueno, somos un continente que generalmente nos destacamos por vivir en paz, ¿eh? Aquí, gracias a Dios, no ha habido ni hay guerras en los últimos años, pero muchas veces tenemos diferencias diferencias culturales, ¿no? De país, claro, a país. Pero también en esto, es bueno que también tomemos lo que la Iglesia aporta en este sentido de tratarnos como hermanos. Esto, claro, muchas veces no ocurre también así, sobre todo, por ejemplo, pienso cuando llega, aquí en Argentina, debe ocurrir lo mismo en Chile, padre, cuando llega un inmigrante de un país vecino. Claro, yo creo que ahí hay un punto que tú estás tocando que es muy importante, que la fraternidad, el que nos queramos, es un deber humano. O sea, todo ser humano debería tratar a su hermano, a otro ser humano como hermano, como alguien cercano, como alguien al que hay que querer y ayudar. Pero nunca los hermanos son iguales, siempre son distintos. Sí. Sí, aunque tengan el mismo padre y la misma madre, incluso son mellizos, pero uno puede ser alto, otro más bajo, de un carácter, de otro carácter. Nunca son iguales. Entonces, nunca la fraternidad tiene que ser que seamos todos iguales, sino que respetamos al otro en su diferencia. Eso es lo grande. La hermandad, la mejor hermandad es cuando yo respeto al otro, no lo obligo a hacer como yo quiero, sino que lo respeto como es, en su cultura, en su historia, y esa es la fraternidad verdadera, cuando nos queremos como somos. Por supuesto, todos tenemos que crecer y si hay algo malo en nosotros tenemos que cambiarlo, pero fundamentalmente yo tengo que ser aceptado como soy, con mi historia, con mi cultura, con mi manera de ser, con mi carácter. Entonces, aquí en Latinoamérica tenemos eso, ¿no? Que somos todos americanos, pero cada uno viene de un pueblo distinto. Entonces también tenemos diferencias. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos distintos acentos, tenemos distintas, a veces, palabras, pero
nosotros tenemos que respetar nuestras diferencias, porque la hermandad no significa uniformidad, sino que significa unidad en la diferencia y respetando lo propio de cada uno. La verdad que esto es muy muy bueno, padre, ¿no? Habla de una pluralidad. El mundo hoy habla de esto, ¿no? Habla Claro. de la pluralidad. Y qué bueno que también este concepto comencemos a trabajarlo y a manejarlo con mayor asiduidad dentro de la iglesia. Muchas veces esto no Sí. ocurre, padre. Sí, eso es muy importante porque en la iglesia y en el mundo muchas veces en la historia hemos tenido problemas precisamente por eso. Por ejemplo, no hace tantos siglos, pero la esclavitud era simplemente porque otra persona tenía otro color de piel, ¿te fijas? Sí, y, sí. y entonces se considera que era un esclavo. Eso es una barbaridad si lo pensamos hoy día. Pero hoy día a veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces por el color de piel discriminamos a alguien, o a veces porque por el país que viene o por el idioma podemos discriminar. Entonces creo que la iglesia y el mundo siempre tenemos que estar atentos a nunca discriminar y a pensar mal de otro porque es distinto a nosotros. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que también tenemos que enriquecernos. O sea, si viene alguien que, y Argentina lo conoce bien, Chile también, viene alguien que viene inmigrante de otro país, trae una riqueza propia y enriquece nuestro país con su cultura, con su manera de ver las cosas, con su idioma. Entonces, se integra en nuestro país, pero me enriquece, me enseña algo que yo no conocía. Y así también en toda relación humana, cuando uno se encuentra con alguien que es distinto, algo me enseña. Uno nunca sabe todo, siempre puede aprender algo y debe aprender algo de cada hermano con el cual se encuentra. Ahí está. Bueno, padre, te cuento, nos escribe Rosa desde Villa Tesay en el Gran Buenos Aires y ella te hace una consulta. Dice, yo tengo un pequeño cuadernito y allí, por ejemplo, le pido a las personas que voy conociendo o que están cerca mío, vecinos, amigos, o personas que, bueno, se va cruzando, que, por ejemplo, anoten su nombre y si quieren alguna intención. Y, bueno, ella cuando reza el rosario, por ejemplo, reza por estas intenciones. Ella dice, bueno, lo toma como un gesto de ayuda al mundo también. ¿Esto está bien? Fantástico, fantástico, exactamente, eso está muy bien, porque precisamente para ella nadie es un extranjero, nadie es un extraño, entonces lo incorpora en su oración. Y eso es una cosa muy importante, porque la iglesia, en primer lugar, en la Eucaristía, en la misa que celebra cada domingo y cada día, siempre está rezando por el mundo entero. De hecho, en un momento después de la consagración dice, te ofrecemos por nuestro Papa, nuestro Obispo, por todos los obispos, por los presbíteros, los laicos y por todo el mundo y por todas las personas de buena voluntad. O sea, siempre uno reza por todo. Por eso uno reza a veces en general por todo, pero con mucho mayor razón es muy lindo y está muy bien lo que hace ella con el nombre. Tal persona se encontró conmigo y yo voy a encomendarlo y rezaré una Ave María o dos del rosario por esa persona y esta otra por esta otra persona. Creo que es lo que todos tenemos que hacer. ¿Se ha fijado que muchas veces uno se encuentra con alguien, bueno, los sacerdotes, pero también entre nosotros nos decimos, bueno, reza por mí. Bueno, Sí. Ese reza por mí, uno le dice, claro, bueno, eso significa que yo en el rosario que voy a rezar esta tarde o en la misa que celebraré mañana, lo voy a encomendar. Es muy importante y tiene mucho fruto, invisible, pero mucho fruto. Fíjate que como un ejemplo, ¿no? Cuando yo visito a los enfermos, siempre muchas veces, a veces personas mayores están postradas, a veces pueden pensar, dicen, yo en realidad como que no tengo sentido para vivir. Y uno tiene que decirles, no, tiene mucho sentido. Por ejemplo, una cosa muy importante es que ofrezca su enfermedad, su dolor por los enfermos, o por las vocaciones, o por otras personas, o por los jóvenes, o por las situaciones de un país que hay un problema, o por las guerras que hay, por ejemplo, en Medio Oriente. Entonces, siempre la oración por el mundo tiene mucho fruto y es muy importante y es indispensable que hayan personas haciendo eso. Muy bien, muy bien. Padre, ¿te parece que hagamos la última pausa musical y ya vamos cerrando este hermoso espacio? Hoy nos estás, bueno, acompañando en torno a esta nueva mirada sobre el mundo que ha aportado el Concilio Vaticano II. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu
indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas. Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas. Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas. Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Suave voz está cantando Alex Campos y nosotros que continuamos ya en la parte final, ¿no? En la etapa final de Enseñanzas del Concilio. Padre Rodrigo, te contamos por aquí Gloria Radelán nos escribe a través de Twitter. Ella vive en Carmen de Patagones. Esta ciudad se encuentra en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita ya de la Patagonia Argentina, del sur de la Argentina. Y ella dice, mi ciudad es una ciudad con gente muy sencilla, esto es muy bueno. También la gente tiene muy buen trato con los vecinos y es muy solidaria. Qué bueno, ¿no? Todos estos gestos, sí. Estos valores que en definitiva reconoce Gloria en su gente, entre los suyos. Claro, ese valor de la solidaridad es muy importante porque es algo netamente cristiano, aunque la persona pueda no serlo, ¿te fijas? Pero es algo que nace del amor, nace de que somos hermanos. Por eso es un valor muy importante y qué bueno que ella lo haya destacado en su cultura. Sí, sí, claro. Bueno, y aquí el Papa Francisco, que es un hombre de este tiempo, es un hombre bien metido en el Concilio Vaticano II, en ese espíritu, él suele decir, ¿no? En este tiempo el mundo reconoce a la caridad como solidaridad. En estos términos tenemos que dialogar con el mundo. Así es, y ya lo decía también el Papa Juan Pablo II, es lo mismo, que caridad y solidaridad son un sinónimo, y en el fondo hoy día nuestra palabra del Evangelio, la verdad que enseñamos, la gente no la va a creer si no está acompañada de solidaridad y de caridad. O sea, hoy día no podemos decir algo si es que no lo acompañamos con los gestos y con los gestos de amor. Claro, claro. Bueno, justamente en este sentido, padre, en esta iglesia que se anima a dialogar, que se anima a encontrarse con el mundo, que tiene esta nueva mirada, ¿qué puede recibir de bueno del mundo justamente? Bueno, yo creo que el concilio también menciona varias cosas y dice que en primer lugar el mundo también nos enseña a la iglesia y por eso la iglesia tiene que ser humilde y ser capaz de aprender. Ajá. O sea, lo primero que dice es que la iglesia no... Es verdad que tenemos la revelación de Cristo y tenemos a Cristo presente y el Espíritu Santo, pero no por eso nosotros sabemos todo. Tenemos que siempre ir aprendiendo y el mundo, las personas siempre nos pueden enseñar cosas. ¿Cuántas veces uno puede aprender de alguien no creyente
y le enseña a veces más solidaridad de la que tiene uno, o le enseña un amor a los pobres que uno no tiene. Entonces, lo primero que nos dice es que la iglesia como tal tiene que ser siempre una iglesia humilde, capaz de aprender de los demás. Y uno nunca debe sentirse como el absoluto poseedor de toda la verdad, porque posee a Cristo como la verdad, pero cada día uno puede seguir aprendiendo nuevas cosas porque Cristo siempre nos va enseñando a través de la gente. Eso es lo primero que uno tiene que aprender del mundo, ¿no? Sí. Y lo segundo que también, que es bien importante, que no solamente el concilio lo dijo, sino que después Pablo VI, el que va a canonizar al Papa Francisco, también nos enseñó una segunda cosa. Nos dice que hoy día el mundo nos enseña que le cree a los testigos. Sí. O sea, solamente los testigos son los verdaderos maestros, no la persona que habla si no cumple. O sea, alguien que predica y después no practica, ese no enseña finalmente. Sí. Entonces, dice el Papa Pablo VI que hoy día, más que nunca, se necesitan testigos, maestros, pero maestros que sean testigos. Entonces, creo que el mundo también nos ha enseñado, porque hoy día tú te fijas que los jóvenes o la gente, si uno no cumple, no le cree nomás. Dice, esta persona habla, pero no lo cree, no está convencido, predica y no practica. Entonces, creo que también el concilio fue muy consciente de eso y destacó que hoy día nuestros malos testimonios no solamente dan un mal ejemplo, sino que anulan lo que nosotros enseñamos. O sea, la gente puede no creer porque nosotros que creemos no cumplimos lo que creemos. Claro, esto el mundo incluso le pone una expresión propia, ¿no? Que es coherencia de vida. Se dice, aquella persona es coherente entre lo que dice y lo que hace. Exactamente, y realmente antiguamente cuando todo el mundo creía y todo el mundo consideraba que Dios era importante, bueno, si uno no cumplía mucho, decía, bueno, esta persona no cumple mucho, pero lo que está diciendo es verdad. Hoy día no. Hoy día hay mucha gente que no cree y hay mucha gente que piensa distinto. Entonces, la única manera de enseñar y de que la gente nos crea es porque nosotros cumplimos. Ese es el sentido, entre otros, por ejemplo, de los sacerdotes que somos célibes. ¿Cuál es el sentido del celibato? Que uno dice, yo creo tan profundamente lo que enseño que soy capaz de renunciar a muchas cosas para mostrar que creo, ¿te fijas? Bien, sí. Y así también un cristiano que es capaz de donar algo de sus bienes, por ejemplo, que es generoso con lo que tiene, generoso con su tiempo, está diciendo yo realmente lo que enseño lo creo, por eso lo cumplo. Porque si uno no lo cumple, en realidad en el fondo no lo cree.